La gracia y la paz reciban de Jehová Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua el ungido, el Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo. Mi nombre es Rafael Así. Presentamos estas charlas de información espiritual teniendo como siempre la esperanza de edificarnos unos a otros, con el ruego de que con humildad en el corazón hagamos a un lado nuestro criterio de entendimiento y de interpretación al escudriñar la palabra del Evangelio y permitamos que sea el Espíritu Santo quien nos lleve a toda verdad, que nos dé luz en los ojos del entendimiento, que escriba la palabra en nuestro corazón e infunda y derrame la fe y el amor de Dios en nosotros. Todo sea en el nombre de Yeshua, el Hijo de Dios, nuestro Señor. El tema de hoy está centrado en la información tanto del concepto terrenal como del concepto espiritual que se nos revela sobre la fe, haciendo hincapié en que una cosa es el concepto terrenal que viene de la sabiduría humana y otra cosa es la revelación que viene de lo alto, como se nos dice en Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Atendiendo al concepto terrenal de lo que es la fe, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, se define como el conjunto de creencias de alguien, de una multitud de personas, de una religión. La fe es la creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Según la Real Academia Española de la Lengua, en el cristianismo la fe es una virtud teologal que consiste en la aprobación a la revelación de Dios propuesta por la Iglesia. Vemos también el concepto terrenal de fe según el diccionario de Wikipedia, que la define como la seguridad o confianza que depositamos en una cosa, en una persona, en una deidad, en una opinión, en doctrinas o enseñanzas de una religión. Resumiendo, el concepto terrenal de fe es la seguridad y confianza que se deposita en una deidad, o también el conjunto de creencias que tienen autoridad según quien las dijo y según quien las enseñó. Ahora veremos el concepto espiritual de fe según la revelación del Espíritu Santo a los apóstoles. Tanto en la Biblia del Oso, traducida al español medieval por Casiodoro de Reina y publicada en 1569, como en la Biblia del Cántaro, o llamada también Reina Valera Antigua, revisada por Cipriano de Valera y publicada en 1602, respecto al concepto de la fe, existe información escrita en Hebreos 11. Es, pues, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Por mucho tiempo hemos tomado como cierto el concepto limitado que nos han impuesto las doctrinas humanas de que la fe es solo una creencia o un confiar en alguien. Pero la revelación que viene de la palabra de Dios nos enseña aún más. La traducción de la palabra fe, tanto del griego pistis como del hebreo emuná, se relaciona con el creer con confianza como para llegar a obedecer de modo fiel. En el hebreo, la palabra fe está íntimamente ligada a la palabra de Dios mostrada en las Sagradas Escrituras, donde están los mandamientos que el ser humano puede obedecer habiendo creído con confianza en Dios. Leemos sobre lo necesario de creer con confianza. En Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y no solo es creer con confianza, sino llegar a obedecer de modo fiel, como está escrito en 1 de Juan 3. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así,
Volviendo al texto de Hebreos 11 en el verso 1 que dice: la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, se revela como decir, el creer confiadamente como para llegar a obedecer de modo fiel, nos lleva a recibir la sustancia espiritual de todo lo que pedimos, y por tanto de todo lo que se espera, y por tanto de todo lo que Dios puede derramar en nuestro corazón. Leemos en Santiago 1, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Asimismo, el texto de Hebreos 11 en el verso 1 que dice: la demostración de las cosas que no se ven se revela como decir que Dios da sustancia o materializa las cosas que Él ordena que existan. Todo lo que existe fue hecho de lo invisible. Lo vemos en Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y también el texto de Hebreos 11 en el verso 1 que dice: la demostración de las cosas que no se ven se revela como decir, lo que pedimos a nuestro Dios, Él lo vuelve perceptible de modo real y concreto, derramándolo en nuestro corazón. Lo leemos en 1 de Juan 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí cabe mencionar que las cosas que podemos pedir y esperar de Dios son los bienes espirituales como la fe, el amor, la paciencia, la humildad, la templanza, la sabiduría, etc. Y aún su mismo Espíritu Santo. Todas estas bendiciones son invisibles, pero Dios puede demostrarlas, o sea, hacerlas perceptibles y derramarlas en nuestro interior si le creemos como para obedecerle de modo fiel. Romanos 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escudriñemos la información que está en Lucas 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Veamos la revelación de cómo la fe, o sea, el creer con confianza como para obedecer de modo fiel, se vuelve un canal o un conducto por el cual recibimos las cosas que no se ven. Leemos en Gálatas 3. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Escudriñando para obtener más información sobre la fe, vemos que cuando Dios el Padre dio la palabra del mandamiento para que fuese constituido el universo, el encargado de darle cumplimiento a esta palabra, el autor material, es Yeshua el ungido, el Hijo de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo. Veamos primeramente la palabra del mandamiento dada por Dios. En el Salmo 33 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así vemos un ejemplo en que se da la palabra del mandamiento. En Génesis 1 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos a Yeshua el ungido materializando la palabra del mandamiento del Padre. En Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yeshua creó todas las cosas visibles y no visibles en el universo. Lo leemos en Colosenses 1. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua el ungido, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos la participación también del Espíritu de Dios en la creación. En el Salmo 104, envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Job entendió de dónde venía la vida. Job 33, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. A manera de analogía, vemos que así como el hombre proyecta y planea en su mente una obra, y para materializar la obra que proyectó, usa los elementos que se encuentran en la naturaleza, así Dios proyectó y planeó en su mente la creación del universo y de todo lo que en éste existe. Y al dar la palabra del mandamiento, Yeshua, el Hijo de Dios, para materializar la obra que le encargó el Padre, creó primeramente la sustancia que le da materia a todo lo que existe, tanto de lo que se ve, como el agua, como de lo que no se ve, como los átomos de hidrógeno y oxígeno que forman el agua. La sustancia que Yeshua, el Hijo de Dios, creó para consumar o materializar la palabra del mandamiento, al constituir el universo, es llamada fe. La fe es algo creado, pues tiene un autor y consumador, es decir, un creador y materializador. Lo vemos en Hebreos 12. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Conocemos que un autor es la persona que crea, que genera o da vida a una obra. Así también conocemos que el consumador es la persona que termina, que completa, que materializa una obra. Leemos que, al ser dada la palabra del mandamiento, es usada la fe para constituir lo que existe en el universo. Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Veamos lo que dice la ciencia del hombre. La primera ley de la termodinámica dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Ahora se sabe que se necesita una cantidad enorme de energía para producir una pequeñísima cantidad de materia. Georges Lemaitre publica en 1931 la teoría de que el universo se inició con la expansión de un átomo primigenio, lo que más tarde se denominó la teoría del Big Bang. Esta teoría explica que el universo estaba, en su origen, concentrado en una partícula primordial y que tras una explosión se produjo la creación y la expansión de la materia. Las Escrituras nos muestran que Dios es fuente de la vida. El universo es creado a partir de la energía que Dios es. En 1 Corintios 8 se lee: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua el ungido, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En 1803,
John Dalton postula que el átomo es la unidad más pequeña que constituye la materia. Según los científicos de la física teórica de partículas, que en la actualidad estudian la materia y sus constituyentes al nivel más fundamental y pequeño posible, han descubierto que el átomo contiene partículas subatómicas como los electrones, protones, neutrones, quarks, leptones, fotones, etc., hasta llegar en el año 2012 al descubrimiento de la existencia de la partícula llamada bosón de Higgs, partícula que la teoría del modelo estándar considera responsable de la masa de todas las demás partículas, y sin la cual el universo sencillamente no existiría tal y como lo conocemos hoy. A lo que los físicos le llaman partículas elementales, tales como el bosón de Higgs, que hace que todo tenga materia y exista, Dios le llama sencillamente fe. La palabra griega original escrita en Hebreos 11 en el verso 1 para definir el significado de la fe es upostasis. Esta palabra tiene significados tales como certeza, garantía, confianza y también significa sustancia o sustanciación. Los conceptos de certeza, garantía y confianza no se relacionan con la noción de crear o materializar el universo, como sí sucede con el concepto de sustancia. La fe, siendo algo creado por Yeshua, es la sustancia de todo lo que, al darse el mandamiento o al solicitarse, se espera que se materialice, que se demuestre. Veamos de nuevo lo que dice la Reina Valera Antigua, publicada en 1602. En Hebreos 11, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. El bosón de Higgs es llamado la partícula de Dios porque los físicos han demostrado que existe, pero como comenta el físico Martin Archer, no la pueden ver y se han dado cuenta que no la pueden manipular. Volvamos a la revelación que se nos muestra en Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos que Yeshua les demuestra a sus apóstoles y aún a los incrédulos cómo su palabra se apoya en obras o en hechos. En Juan 10 dice, Yeshua les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Yeshua les hace ver que su palabra se materializa mediante la fe en hechos. Lo vemos en Mateo 21. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Yeshua les reitera así en Marcos 9. Yeshua les dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. También leemos cómo Yeshua consuma milagros mediante la fe. En Marcos 5 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, cuando oyó hablar a Yeshua, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Concluyendo con el concepto espiritual de la fe, hemos escudriñado que la fe
es creer con confianza como para obedecer de modo fiel, lo que sirve como conducto para recibir la sustancia de lo que se pide a Dios, por tanto de lo que se espera, por tanto de lo que Dios derrama en nuestro corazón, teniendo la percepción real y concreta de lo que no se ve. Por cuestión de tiempo y de espacio, veremos más información sobre la fe en la siguiente presentación de charlas de información espiritual. Les dejo como adelanto que veremos quién es el dador de la fe, cómo se obtiene la fe, cuál es el efecto de la fe cuando se recibe. La paz de Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes.